8. Su apología al nacionalsocialismo moderno. El verdadero nazismo de pandereta. 8.1. Definiendo términos. Antes de tratar el tema en cuestión, vamos a definir los términos que utilizo para el título de este punto, a excepción de apología y verdad. Nacionalsocialismo moderno vendría siendo un eufemismo para neonazismo, pero ¿por qué hago esta sustitución? Porque el término neonazismo se ha prostituido tanto que además de hacer referencia a los que pretenden seguir las ideologías de Hitler en nuestros días, también se utiliza de forma despectiva y errónea, llamando neonazis a los miembros de grupos de extrema derecha, ya saben, otra forma de llamar facha o retrógrado al conservador de turno. Además lo hago con el fin de ser más concreto, refiriéndome solamente al movimiento actual inspirado en sus ancestros ideológicos del Tercer Reich. Por otro lado, el verdadero nazismo de pandereta es una referencia irónica al término nazismo de pandereta que utilizó Pedro Varela en una de sus entrevistas, que mientras que él hacía referencia a los que creen en teorías conspirativas como la campana/máquina del tiempo de Hitler o la búsqueda de la Atlántida de las SS, yo estoy haciendo referencia a aquel nazismo que defienden Pedro Varela y otros tipos, como Manuel, llega a ser ridículo por lo débil y conveniente que es actualmente. 8.2. Historia y características del nacionalsocialismo moderno. Para entender por qué este movimiento de masas es en nuestros días débil y conveniente, me gustaría contaros la historia resumida y las características del nacionalsocialismo moderno. Su historia comenzó tras el culmen de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del Tercer Reich alemán, lo que permitió hacer a las potencias aliadas en los países germanizados un programa de desadoctrinamiento del extinto régimen de Hitler. Para ello, bajo la premisa de los actos éticamente cuestionables del gobierno nazi, se ilegalizó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, provocando el menosprecio social de los dirigentes y seguidores del mismo y la pérdida de su poder político. En cuanto a la pérdida del poder económico, este fue perdido con la derrota de Alemania en la guerra y, al ilegalizarse el partido nazi intervencionista que retenía una inminente burbuja inflacionaria con la expansión de fronteras y el refuerzo armamentístico, la burbuja explotó y hubo una crisis de posguerra, que por suerte no fue tan gorda como la del crack del 29 gracias al Plan Marshall. La intervención estadounidense para llevar a Europa occidental económicamente a flote. Con los poderes políticos y económicos perdidos, los grupos marginales que aún seguían creyendo en las palabras de Hitler y en las supuestas virtudes del nazismo, mantuvieron el único poder de su movimiento, el poder ideológico. Estos grupos fueron con este poder a países y continentes alejados de su antiguo Reich, como por ejemplo España, los países anglosajones y eslavos, Estados Unidos, y gran parte de Latinoamérica, como Chile, Argentina, México, con el fin de vivir cómodamente en base a esta ideología racista y de hacer proselitismo de la misma, convenciendo a la gente más resentida e ignorante de la población de esos países, con mensajes en pro de la xenofobia etnoestatista y del revanchismo hacia ideologías con las que disienten. Dos buenos ejemplos de esto fueron los skinheads en el mundo angloparlante y el liderazgo de apología al nacionalsocialismo moderno por parte de Pedro Varela en el mundo hispanohablante. Los skinheads surgieron en los años 70 como una subcultura urbana en contra de los hippies, pero sin ningún sesgo político bien marcado. La cosa fue que como toda subcultura, los skinheads se dividieron en diferentes vertientes, y la vertiente que nos compete aquí son los White Power Skinhead, quienes adoptaron la ideología e historia del nacionalsocialismo, de forma modificada, con el fin de traerlas a su contexto sociocultural, en pro de la supremacía blanca, el ultranacionalismo y a la discriminación étnico-racial. No es coincidencia que estos grupos de skinheads se hayan aliado en Estados Unidos con grupos tales como el Ku Klux Klan, por compartir mensajes ideológicamente etnoestatistas y racistas. El otro buen ejemplo es Pedro Varela, un muy entre comillas ideólogo / revisionista histórico español de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que destacó por ser presidente del extinto Movimiento Nacional Socialista CEDADE, Círculo Español de Amigos de Europa, entre 1973 al 1993, por crear en Barcelona una librería sesgada en pro del nazismo y de lavar la cara del régimen de Hitler, negando la existencia histórica del Holocausto llamada Librería Europa,
y por ser uno de los tantos demagogos de la intereconomía argentina TLV1. Para concluir esta historia, evidentemente la historia del nacionalsocialismo moderno no ha terminado, pues hoy sigue habiendo personas que siguen este conjunto de ideologías, e incluso lo difunden por medio de las redes sociales, tanto si hacen activismo como apología del mismo. Las características del nacionalsocialismo moderno son principalmente dos: el solo tener poder ideológico y el uso los tres A del nacionalsocialismo moderno. Recordáis que en la historia del nacionalsocialismo moderno los poderes políticos y económicos de este movimiento se murieron y que solo se quedó el poder ideológico. Pues bien, esta es la razón principal de que este movimiento es débil en nuestros días, porque el poder ideológico, como en cualquier movimiento, ha sido siempre más moldeable que los dos anteriormente mencionados. Ahora os lo voy a justificar con ejemplos. Veréis, el movimiento nacionalsocialista moderno, gracias a que sus ideologías son moldeables, se ha vuelto demasiado heterogéneo por repartirse de forma extraoficial en la línea política izquierda-derecha, algo que jamás habría querido Hitler, por distanciarse rotundamente de la tercera posición del nacionalsocialismo original. En ideologías políticas como el liberalismo, tienen sentido sus subdivisiones por partir de filosofías y visiones que ya eran heterogéneas desde el principio de su historia, pero las subdivisiones dejan de tener sentido cuando parten de una ideología unilateral y con bases bien firmes como lo era el nazismo. Estas divisiones políticas extraoficiales del nacionalsocialismo moderno, como la de los conservadores, la posición de Manuel, quienes intentan expresar el nazismo tal como lo expresaron los miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, y la vertiente pedorra de los nacionalbolcheviques, los que fusionan las ideas de Hitler con las comunistas de la URSS, hacen ver que este movimiento no se toma realmente en serio a sí mismo, por carecer de una visión política común, como debería ser un movimiento de tercera posición. Grupo de posturas ideológicas que están fuera de la línea izquierda-derecha política. Lo que yo os vendría a expresar ahora es el uso de los tres A del nacionalsocialismo moderno, es decir, la causa principal de por qué este movimiento es hoy en día conveniente. Y ahora los voy a contar en orden. El primero es el de adopción, el cual representaría la actitud de los nacionalsocialismo moderno para adoptar la historia e ideologías del nacionalsocialismo original. El segundo A es el de adulteración, el cual hace referencia a la acción de modificar la historia e ideologías del nazismo original con el fin de beneficiar al tercer A, y el tercer A es la adaptación, pues hace referencia a la adaptación de las ideologías e historia del nacionalsocialismo original ya adulteradas al contexto sociocultural del nacionalsocialista moderno de turno. Sé que muchos me dirán, pero Andromedans, esas características la pueden compartir muchas posturas ideológicas de nuestros días. ¿Porque las destacas en el nacionalsocialismo moderno? Porque primero son los rasgos más notorios de esta postura ideológica, y segundo porque en este caso estas características son aún más descaradas que otras posturas provenientes de ideologías totalitarias. 8.3. Aplicación teórica y práctica de esta postura ideológica. Por eso mismo, para demostrarlo, os voy a mostrar ejemplos de la aplicación teórica y práctica de esta postura ideológica. Aplicación teórica. Entrevista a Daniel Muñoz. Para entender mejor la aplicación teórica de esta postura ideológica, os voy a contar una anécdota personal. Resulta que cuando yo me estaba paseando por Twitter con una de mis cuentas, me topé con un comentario de Daniel Muñoz, otro tuitero y youtuber que defiende y profesa el nacionalsocialismo moderno, quien estaba respondiendo a un disidente de sus ideas diciendo: «Soy re nazi, ¿cómo lo supiste?». Evidentemente, como yo tenía dudas de si realmente este tipo era un verdadero nacionalsocialista como él decía, le dije esto: «Bien, para comprobar si eres nacionalsocialista te voy a hacer ciertas preguntas», y empecé a entrevistarlo. Para que no resulte tediosa la lectura de estos comentarios, me dedicaré a responder solo las respuestas en donde se aplicaron los tres acts del nacionalsocialismo moderno, pues pese que unas de sus respuestas se basaban en lo que diría cualquier nacionalsocialista original en un intento de mantener la coherencia en sus afirmaciones, en la mayoría de respuestas cayó rotundamente en esta característica que hace a su ideología actualmente conveniente. Pregunta 1. ¿Crees que el gobierno de tu país debe ser totalitario, eliminando a la oposición y formado un pensamiento único? Pues en un narcoestado como México,
Estoy absolutamente a favor de un Estado totalitario / militar. Si con eso se elimina esa escoria, encantado. Aquí vemos cómo inicia defendiendo el totalitarismo, pero claro, adaptándolo al contexto de la sociedad mexicana con el fin de eliminar a los narcotraficantes. Parece que lo que dice suena a un pensamiento nacional socialista, pero encubre el terceral. Pregunta 2. ¿Crees que se debería aplicar la uniformidad racial y la pureza genética? Más que uniformidad racial o pureza, cosa casi imposible para México, una unión de todos, no importando qué, social, dinero, etc. Aquí vemos una contradicción por culpa de su respuesta conveniente. Como su respuesta se adapta a cualquier país latinoamericano, incluyendo México, Daniel rechaza cualquier tipo de uniformidad racial porque él se incluye dentro de la amplia población del mestizo americanos. Algo que en términos nacionalsocialistas sería opuestos a una de sus características principales en cualquier aplicación de su régimen en base a la raza. Uniformidad racial. En base a un nacionalismo extremo, se pone en marcha la persecución de judíos y gitanos, que acabarán siendo asesinados en masa en el Holocausto. Adicionalmente se pone en marcha un programa de pureza genética, eliminando a los que llamaban indeseables, es decir, retrasados mentales, gente con problemas psicológicos, delincuentes o incluso otras razas. Pregunta 5. ¿Crees viable una sociedad corporativista? El dictador en la cúspide y los trabajadores en la base. Quizá, mientras tanto director como trabajador aporten y trabajen en las mismas condiciones, perfecto. Que sean un equipo y no una escala de poder para aprovecharse los unos de los otros y viceversa. Leyendo solo este comentario, parecería que Dani ha bebido más de Marx que del nazismo. Digo esto porque en ese régimen, cuando se jerarquizó la sociedad alemana en los tiempos de Hitler, los alemanes blancos eran los más privilegiados frente a las etnias u otros grupos tratados como persona de segunda. Es que Hitler, primero que nada, puso estas leyes, que era la de que él iba a manejar el dinero del gobierno y que no iba a haber banqueros. Segundo, que los judíos no podían aspirar a puestos elevados de trabajo. Y segundo, que los judíos no podían casarse con alemanas o alemanes. Me encanta cómo decís una forma tan despectiva y calmada leyes que literalmente imponen una discriminación y desigualdad social. Se les consideraba ciudadanos como de quinta clase, ¿ya? Como si no fueran seres humanos. Sus derechos civiles se encontraban perdidos, no podían ejercer sus profesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Daba igual que algunos judíos fuesen miembros del ejército alemán o de cargos públicos importantes, eso no era la norma. Además, recordemos el propósito de tener campos de concentración: contener a varios sectores de la población germana que no cumplían los requisitos raciales, para someterla a trabajos forzados fuera del ojo público de la dictadura, rozando muchas veces el trato inhumano. Y siguiendo con el ejemplo de los narcotraficantes, dudo que en tu régimen idílico los traten igual que al resto de la población mexicana. Pregunta 6. ¿Se debe apropiar el partido del Estado? ¿El Estado debe ser lo mismo que el partido? Si el partido tiene ideas, ambiciones, saber lo que hace, sí, ¿por qué no? Pero más que partido debe ser un ideal o una forma de vida, precisamente como lo fue Alemania. Fue una nueva forma de vida para todos: salud, economía y cultura social. Un partido es una cosa, pero un ideal es lo que da vida al fin y al cabo. Vale, aquí te has pasado de conveniente. Todo lo que has dicho parece superficialmente lo quería cualquier nazi del siglo pasado, pero resulta que el nazismo fue ante todo un sistema político, económico e ideológico, y como dije mucho antes, la razón de por qué los nacionalsocialistas modernos priorizan el poder ideológico frente a los anteriormente mencionados, es por el simple hecho de que es el único poder que poseen actualmente, el más débil de los tres, como postura. Es más, hasta a Manuel le criticaron con respecto al estilo de vida nacionalsocialista. Si hubieras leído algo, habrías sabido que el nacionalsocialismo ni siquiera es una puta posición política en sí. Hablar del gobierno del Tercer Reich es política, y hablar del nacionalsocialismo es historia, no es política. Actualmente es historia, ¿vale? Doom. Pequeño detalle. El Tercer Reich acabó hace más de 70 años. Pero entonces hablar de nacionalsocialismo, ¿qué es? Si no es hablar de política. Hablar del nacionalsocialismo es política, pero hablar del gobierno del Tercer Reich es historia. Sí, no, pero es que él dice que no es hablar de política, que hablar de nacionalsocialismo no es hablar de política, creo que dijo, ¿no?
Me suena que sí. No, sí, algo así dijo. El problema es que hay tantas veces en contradicciones que cuesta seguirle el hilo. Sí, un poquito sí. Dale play ahí, a ver. El socialismo puede traducirse a política, pero no es política per se. En el minuto 1:20. Que el nacionalsocialismo no es política, sí, es un movimiento político. Prohibido en gran parte del mundo de la manera tradicional, pero que, bueno, tiene ciertos rebotes y ramificaciones en la actualidad. Entonces, si no es una ideología política, ¿qué es? Pues no lo sé, para él que debe ser, pero... Una filosofía de vida, como lo de los Mijitou. Pues... No, va en serio, no, Dante, va en serio, no te extrañe nada que diga eso. Que es una filosofía de vida. No te extrañe nada. Sí. Aplicación práctica caso de Daniel Zamudio. Aunque lo que habéis visto antes sea bastante criticable por el uso de respuestas convenientes, por suerte esto ha ocurrido en el campo de la teoría, lo peor viene cuando la teoría nacionalsocialista moderna se lleva a la práctica. Resulta que en 2012, en Salvador, Chile, hubo un caso de agresión homófoba a un tipo de 24 años llamado Daniel Zamudio, el cual fue agredido violentamente por 4 tipos mestizo-americanos después de las hostias que le dieron. Daniel murió en el hospital por el grado gravísimo de las mismas. Este caso tuvo voz a tal grado que los 4 agresores fueron a juicio por cadena perpetua, en teoría. Bien, ¿por qué os cuento este caso aparentemente sin relación al tema a tratar? Porque resulta que 2 de los miembros de ese cuarteto de orangutanes callejeros, se autoproclamaban neonazis o simplemente tenían ideas compartidas con el nacionalsocialismo moderno. Aquí se aplicó de forma práctica los 3 acts del nacionalsocialismo moderno, porque estos aún teniendo cara de amerindios y siendo estos del contexto sociocultural chileno, esto no les impidió unirse a grupos pandilleros marginales, en donde se deformaban los mensajes de nacionalsocialismo originales con el fin de adaptarlos al contexto sociocultural de Chile, convirtiendo una ideología exclusiva para los miembros de la raza blanca a una que la podían aplicar incluso los indígenas más gilipollas de Latinoamérica. La verdad es que Dross les hizo triplemente famosos por su nivel de incoherencia ideológica y de identidad racial. Si dice 3 en vez de 2 simpatizantes con el nazismo, es porque su memoria le falló y vio solo esta fotografía, asumiendo que todos ellos eran los de conducta neonazi. No es que los arios sean malos, no. Hay una minoría mala, como aquí en Latinoamérica también hay minorías malas. Minoría por sus creencias, no por su raza. Racistas estúpidos, xenofóbicos estúpidos, homofóbicos estúpidos. Que ellos sean homofóbicos está bien, pero ¿quién carajo los invitó a la fiesta neonazi? Ellos no pueden entrar, a menos que sean los que limpian el baño. Y para eso arruinaron su vida. 40 años presos, porque si algo muy bueno que tiene Chile es que ellos no comen mierda con el hecho de que el delito lo hayan cometido menores de edad, o no sé si sean menores o no, pero igualito los van a rejoder, porque las leyes son duras. Mínimo 40 años. Pero por supuesto, la vida de estos 3 gañanes asquerosos, inmundos, repugnantes, no vale mierda. Aquí lo lamentable es que murió un buen chico, Daniel Zamudio. Eso es lo preocupante. Estos 3 que se jodan, que se los coja un burro, que les den por el culo, son mierdas. Pero no murieron porque estos 3 tarados sean neonazis. ¡No! No hay ningún grupo neonazi en el mundo que salga en defensa de estos 3 orangutanes. Murieron por la ignorancia. El chico murió por la ignorancia de estos 3. En Europa y en Estados Unidos hay grupos neonazis, y cuando uno de sus miembros es llevado a la cárcel por cometer un asesinato, un delito, organizan marchas, sí, con todo y lo conchudo que eso suena, organizan marchas para defenderlos.
¿Quiénes van a defender estos tres? ¿Quiénes van a salir a defender estos tres? Nadie. Ningún grupo neonazi en el mundo que quiera proteger su disfuncional reputación va a salir a defender a tres carindios. Alguien se los ha dicho a estos tres idiotas. Me fascinaría que me pagaran el viaje a Chile para poder hacerles esta exposición con una pizarra. Bajo mi punto de vista, para lo único que sirve la teoría nacionalsocialista moderna llevada a la práctica es para dar pretextos ideológicamente motivados para peleas pandilleras contra grupos de otras ideologías o con estándares de personas en desacuerdo con el nacionalsocialismo moderno. 8.4. El caso concreto de Manuel. Por suerte, en el caso concreto de Manuel, este último no ha matado a nadie en nombre del nacionalsocialismo moderno, pero sí ha hecho apología del mismo desde la aplicación teórica, es decir, expresando sus ideas a través de Twitter y YouTube. Y tengo que reconocer que llega a niveles un poquito ridículos, y esto es por culpa del error que hablé en el punto 7, el error de idealizar y juzgar parcialmente el pasado. Para que entiendan mejor la apología de la versión adulterada que tiene Manuel con respecto al nazismo original, os voy a poner varios ejemplos de lo que yo estoy hablando. 8.4.1. Dante. Vamos a empezar primero por el video famoso de Dante, en donde discutió varias cosas con Manuel. Los expertos ya saben, el de la supuesta falacia de Mendel. Pero lo que vengo a decir aquí no es justo eso, sino que voy a hablar de cómo Manuel defendió el nacionalsocialismo moderno en ese video. Resulta que él mismo, después de varios intercambios verbales con Dante, mencionó ser simpatizante de Hitler. Sobreentendiendo que él admira la personalidad, ideales y actos de este dictador. Al tema. A ver, lo que más a mí me sorprende de todo esto, lo siento, pero me sorprende un montón. Eres de México, eso ya me había enterado. O sea, no especifiquemos dónde, pero bueno, sí. Eres de México. Y que profesas un poco como el rollo nacionalsocialista de Hitler, ¿no? No, a lo mejor no exactamente el de él, pero afín. Pero le tengo simpatía. Pero ¿qué pasa para que él destaque dentro de los apologistas del nacionalsocialismo moderno? Este tipo fue muy astuto, pero no por ello un genio. A diferencia de Daniel Muñoz, quien caía cada 2 por 3 en conveniencias argumentales en pro de querer llevar a la práctica el nacionalsocialismo moderno en México de forma directa, Manuel en vez de eso, pensó en que como la política nazi era de un contexto europeo. Obviamente, yo no estoy a favor, digamos, de implementar un nacionalsocialismo en México. ¿Por qué? Porque es completamente incompatible, ¿no? Yo entiendo que es un movimiento natamente europeo, y por ende yo cuando hablo de que soy afín al nacionalsocialismo tampoco estoy diciendo soy germano y que las cosas deben ser germanas, porque no es mi... Añado yo también que el nazismo original es solamente de 2 contextos históricos concretos. El periodo entre guerras y la Irgun, evidentemente no se podía aplicar esta ideología política con eficacia en México, así que él adoptó la postura de coger las medidas nacionalsocialistas de forma indirecta. De ahí que en ese y en otros debates haya defendido la eugenesia y la no inmigración, sin apelar de forma directa al nazismo, pero sí a eventos actuales o hipotéticos. 8.4.2. Fiesta de cumpleaños y defensa pretenciosa de Hitler. Por ahora he expuesto el modus operandi que hace la mayor parte de las veces Manuel. Defender de forma indirecta nazismo original y moderno desde ejemplos hipotéticos y actuales. Pero yendo ahora a lo criticable, resulta que ha habido casos en donde su defensa a esta postura ideológica ha sido de forma directa, rozando el ridículo absoluto. Este es el caso de este ejemplo en donde defendió a Hitler haciendo un comentario en inglés, en Twitter en conmemoración al aniversario del nacimiento de este dictador, en otras palabras Domentío celebró ¡Tu fiesta de cumpleaños! ¡Eres un monstruo frisbee! La tarta estaba sensualmente rica. En donde lanzaba flores a un personaje que literalmente no se las merece por razones que diré después, y echando pestes a todos aquellos que hemos criticado a este líder autoritario, tachándonos a todos los contrarios a esta ideología de difamadores de su figura. Lo implícito de este comentario es que muestra muy bien que el nacionalsocialismo, como cualquier ideología socialista que es una ideología idólatra.
En vez de destacar por las buenas ideas que venden, lo hacen mediante la figura carismática creadora y dirigente de esas ideas. Lo mismo pasó en la URSS, pero a lo bestia, no por nada existe este cartel procomunista, en donde te venden ídolos en vez de razones sólidas en pro del comunismo. Siendo crítico con esto, la ideología no debe depender de sus creadores, sino destacar por sí misma. Esto pasó por ejemplo con el liberalismo, que pese a los errores de Adam Smith y de otros autores sobre el valor de los productos y otros temas relacionados, estos no han perjudicado realmente a la postura ideológica del liberalismo, pues el liberalismo no apela a sus autores para meritar su postura, pues este ha demostrado ser sólido por sí mismo gracias a que tiene unas bases racionales, como el libre mercado o la lucha en cuanto a la igualdad humana en la ley, y no propagandísticas y pretenciosas, como lo han sido las aplicaciones de todas las ideologías derivadas del socialismo utópico. Difamación hacia Hitler. Con respecto a la difamación hacia Adolfito, resulta que hay cosas que matizar. No es lo mismo difamar que denunciar, dado que pese que ha habido casos en donde se le ha metido a Hitler el grupo de los dictadores que solo tenían un testículo, como el paso a Franco y a Napoleón, lo cual eso sí es una difamación, pues está hecha con el fin de menospreciar y burlarse de estos autócratas. Yo lo que hago en cambio, como la gran parte de las personas cuerdas, es criticar los actos negativos que hizo esta persona en nombre y al mando de la ideología nacional socialista, pretenciosidad de Domentío y del Führer. Y una cosa que se le puede criticar a Hitler es una cosa que también se te puede criticar a ti: su pretenciosidad. Uno por hacer metas imposibles para sus capacidades políticas y económicas, y a ti por defender a alguien dudosamente admirable. Digo esto porque en uno de los videos más famosos de Hitler, es decir, el video del triunfo de la voluntad, el Führer demostró un gran nivel de pretenciosidad a la hora de hablar de cuántos años iba a durar su propio Reich. Dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. 1000 años. Veamos cuánto duró realmente el Tercer Reich. Es cierto. Solo 11 añitos. ¿Sabéis cuando alguien genera verdadera desconfianza? Cuando lo único que hace realmente es decir que va a hacer a futuro sin decir cómo lo hará. Hitler podría haber dicho con mucha facilidad cómo iba a alcanzar esta meta milenaria. ¿Queréis que os diga una cosa? No lo hizo. Este sujeto se la pasó diciendo que hará: cuando consiga el dominio sobre el espacio vital, conseguiré todo mi poder y haré que Alemania vuelva a tener la gloria que siempre debió tener. Vale, ¿saben cómo voy a considerar a ese personaje siempre? Como un pretencioso, pues el único plan que le salió a la perfección, haciendo un gran favor al mundo, fue desaparecer del mismo con un balazo, ya que con él vivo Europa y el resto del globo fueron condenados a la peor guerra de su historia, todo con el fin de expandir innecesariamente el territorio germano y por desaprovechar la no acción ante las declaraciones de guerra francesas e inglesas con el fin de no tomarlas en serio. Pero como él fue un terco, cumplió el pacto germano-soviético para invadir parte de Polonia, país protegido por Francia y Gran Bretaña, dando lugar a la Segunda Guerra Mundial que conocemos. O sea, Manuel, tienes por ídolo ideológico a alguien que destacó por sobre todo ser un pretencioso, idealista, suicida, terco, autoritario e idólatra, obviando también ser xenófobo, racista y demás aspectos despectivos por contar. Amigo, creo que debes tener mejor pensamiento autocrítico y elegir con objetividad tus modelos a seguir. 8.4.3. Sobre idealización de la historia del nacionalsocialismo o el Tercer Reich. No fue como la antigua Grecia. ¿Qué hay de las virtudes que trajo el Tercer Reich, el cual fue un gran país? Pues justo voy a criticar esa postura. Resulta que Manuel estuvo una vez debatiendo por uno de sus escándalos provocado por un imbécil pelota llamado S4 Mael. Este niñato de Samael, al no saber debatir y responder con inteligencia, decidió entrevistar a Manuel. Y vaya que fue útil la entrevista, porque terminó sacando de Manuel una de las perlas de estupidez jamás dichas en pro de su apología al nazismo. Yo tengo una gran admiración por ese periodo. Pienso que el Tercer Reich fue la mayor y la más grande y mejor civilización que ha existido desde la Grecia antigua. ¿Ok? Al parecer a la propaganda de Joseph Goebbels sigue haciendo mella en algunas personas, pues aquí Manuel sobrepasó el límite de la idealización histórica.
Por suerte no soy un idiota como ese 4 Mael y voy a tratar de responderte como se debe y con propiedad a esa paja mental. Esa opinión que tienes de la historia es objetivamente incorrecta, pues independientemente de los siguientes logros de Hitler y su régimen... Sin embargo, ¿sabían que no todo lo que hizo él es malo? ¿Sabían que él salvó a su país de la terrible situación económica que vivía? ¿Sabían que él promulgó leyes contra el maltrato animal? ¿Saben que él elevó a Alemania al punto de que hasta la fecha sigue siendo una de las principales potencias económicas del mundo? ¿Sabían que en su régimen se hicieron avances en medicina? ¿Sabían que en su régimen se crearon nuevas técnicas cinematográficas y que se inventó la propaganda como la conocemos hoy en día? Incluyendo el V2, las campañas animalistas o el arte nacionalsocialista, tengo que decir que el periodo del Tercer Reich no le llega a los talones de todo lo que fue y todo lo que ofreció la civilización griega, en cuanto a legado y esplendor. Cítame filósofos nacionalsocialistas, te aseguro que no llegan al número y a la diversidad de pensamiento que trajo la Magna Grecia, muchos de estos más famosos y fundamentales para el pensamiento occidental, que los pensadores de ese periodo corto y dictatorial. Da igual que los nacionalsocialistas creasen esculturas anatómicamente correctas, el logro de dar esos cánones de belleza, 7 cabezas y media, a Europa sigue siendo de los griegos. Seguir con un montón de ejemplos comparativos entre estos dos periodos y pueblos de la historia, pero creo que el punto es implícitamente claro. De no ser por la civilización griega, Roma no habría esparcido su cultura por su imperio, el cristianismo jamás habría tenido voz ni voto por no estar escrito en griego y Europa y Occidente no serían como los conocemos, pero de no ser por el nacionalsocialismo, dejando de lado lo poco bueno que trajo, no habría Segunda Guerra Mundial que valga, no habría la méculos de un dictador muerto y de un régimen que de no ser por la guerra habría terminado como Venezuela por la excesiva inflación económica, y no existirían apologistas y movimientos divididos extraoficialmente defendiendo una postura débil y conveniente que tiene que limpiar e idealizar su pasado histórico para verse bien ineficazmente.